bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El presidente de la República le niega a la Asamblea el derecho al exhorto. Y ahora el ministro de Finanzas no les paga los sueldos a los asambleístas porque la Asamblea los ha igualado con los de los ministros. Coronel, ¿es este acaso un exhorto de Carondelet para que se sometan a sus instrucciones? ¿Cómo interpreta usted esto? La Asamblea Nacional, la función legislativa, ha pasado a ser una dependencia más de Carondelet. Lamentablemente el oficialismo, las autoridades de la Asamblea Nacional no han sabido defender con firmeza lo que significa la primera función del Estado y ahora simplemente pasan a ser obedientes servidores de lo que dice su amo que está en Carondelet. ¿Todavía no les pagan? Absolutamente no, y creo que es la obligación de la autoridad, es decir, del presidente de la Asamblea Nacional, hacer respetar la ley interpretativa del artículo pertinente de la Ley de Servicio Público que determinó bajo consenso de la Asamblea Nacional que es la ley orgánica de la función legislativa la que debe primar sobre cualquier otra ley en términos administrativos y de manejo de la legislatura. Asambleísta, en estos momentos hay dos temas que tienen que ver con los militares, la seguridad ciudadana y la lista de héroes y heroínas del CENEPA. Sobre el primer tema, veamos lo que dejó registrado aquí en Contacto Directo el general Paco Moncayo. Sí hay que utilizar a las Fuerzas Armadas, que las amenazas como están presentes en la actualidad hacen imperativo que las Fuerzas Armadas sean utilizadas, pero las están utilizando mal. No puede ser que se use a las Fuerzas Armadas para ir a derrocar las casitas hechas en una invasión por la gente pobre de Guayaquil. No se puede usar a las Fuerzas Armadas para ir a controlar las cachinerías. En el narcotráfico, por ejemplo, hay un proceso complejísimo en el cual las Fuerzas Armadas tienen que proteger el mar, tienen que proteger el aire, tienen que proteger el territorio continental, deben recibir las tareas para las que están preparadas y también deben prepararse para otras tareas que los nuevos escenarios de seguridad están planteando a las Fuerzas Armadas de toda América Latina. Usted es un militar profesional. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se debe cambiar la ley o es suficiente con crear unidades especiales de Fuerzas Armadas, una para colaborar con la seguridad ciudadana, otra para luchar con el narcotráfico y el crimen organizado? ¿Qué opina? La vulnerabilidad mayor que tiene este país, este momento, es justamente la inseguridad. El tema es la falta de institucionalidad. Este gobierno en Montecristi y luego después en el Congresillo y ahora en la Asamblea Nacional lo que ha hecho es desmantelar la institucionalidad, pero no ha sido capaz de crear una nueva inmediatamente en los tiempos y en los espacios necesarios para que la seguridad, que es un todo, la seguridad que es integral, que es el conjunto de políticas, acciones que tienen que ver y están orientadas a la neutralización de los factores adversos, de las presiones, de las amenazas, no ha podido estructurarse. No es cuestión de decir salgan los militares a la calle, hay que ser leales. La lealtad viene de doble vía, hay que darles el marco legal que les permita actuar. Este momento hay un vacío legal y no les permite actuar con tranquilidad, con seguridad. Por consiguiente, no les podemos sacar a los soldados con un fusil para que cumplan funciones de seguridad ciudadana sin que el equipo, sin que la preparación esté adecuada a las tareas que se les encomiende. La cooperación de las Fuerzas Armadas con la seguridad ciudadana no es nueva y se efectúa sobre tareas específicas, como por ejemplo el control de armas, el cual este gobierno se lo quitó a las Fuerzas Armadas para dárselo a la policía y luego se lo devolvió. Además, por disposición del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, se está adiestrando una policía militar con 2.600 hombres para fines de seguridad ciudadana. ¿No estaría así el gobierno cumpliendo con el requisito de preparar unidades especiales? ¿O esto es muy incipiente y fuera de ley este aporte? Porque, por ejemplo, los militares no tienen facultad legal para arrestar o detener a delincuentes comunes. Este momento en la Asamblea Nacional se está tramitando, se está procesando un disque código orgánico de entidades de la seguridad ciudadana, pero nadie sabe
no está normado el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces crean instituciones para algo que ni siquiera está definido. No está definido qué es protección interna, no está definido qué es seguridad interna, no está definido qué es orden interno. Y esos términos están en la Constitución. Hay que desarrollar eso en una ley. La Ley de Seguridad Pública y del Estado es un mamotreto inservible que ya les pasó factura al propio gobierno el 30 de septiembre y que fue creada y construida con un sesgo ideológico antimilitarista. Y ahora tienen que nuevamente acudir a las Fuerzas Armadas para ver si salvan el problema. El asunto de la seguridad es sumamente complejo. Las amenazas son presiones dominantes que tienen detrás un poder igual o superior al del Estado y que ponen en grave riesgo los grandes objetivos nacionales. Y es allí, a esas amenazas, no a los factores adversos, no esta a es una las prioridad que la donde Asamblea debe no ha orientarse atendido. el esfuerzo militar. Perdón, asambleísta, pero este proyecto se envió hace varios meses, entonces esta prioridad, y tanto se habla de prioridades, no ha sido atendido, pese a que la seguridad ciudadana se comprende que es la primera prioridad que tenemos. Es que no la vamos a permitir que sea fácilmente, porque ahí lo que están haciendo es creando, o a través de una ley de policía, el tema de enfrentar la problemática de la policía, crear una policía civil, un órgano civil que investigue el delito y un órgano que nadie sabe cómo va a funcionar para proteger a los funcionarios públicos. O sea, pero esto aparentemente ciudadana también genera reacciones dentro de las propias instituciones policial y armada. O sea, que esto no avanza porque la Asamblea se opone, sino que internamente también es un tema de debate estructural dentro de estas instituciones. Pero claro que sí. Imagínese usted crear instituciones si no está normado el marco general, que es la seguridad ciudadana. Solamente existe un artículo en ese mamotreto de ley de seguridad pública y del Estado que se refiere a la seguridad ciudadana y ya están orientando y creando códigos de seguridad ciudadana, de entidades de la seguridad ciudadana para enfrentar este problema que no es tan sencillo. Ellos no atinan no dan pie con bola en el tema de la seguridad. Se ha dicho con bombos y platillos que tenemos y disponemos de un plan de seguridad. Eso es falso. Lo que se hizo es una agenda, una supuesta agenda para los temas de seguridad y una matriz de asuntos de tiempo y espacio en cuanto a la coordinación de acciones, pero nada más que eso. Y entonces el tema es sumamente complejo. Fíjese usted que cuando se intentó reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado para que los militares salgan a la calle, ese mismo día, el día que íbamos a votar, porque solo falta votar esa reforma, sacaron a los militares, los llevaron a Esmeraldas, les hicieron poner explosivos en las máquinas de los mineros, hicieron explotar las máquinas. Nadie quiso votar por esa reforma, porque un régimen con el poder que tiene, con la discrecionalidad normativa, con las Fuerzas Armadas, es decir, con el empleo violento del poder, puede hacer cualquier cosa. Pasemos ahora al tema de la guerra, de la ley de héroes y heroínas. Usted también participó en la guerra del CENEPA y la ley distingue claramente entre héroes y excombatientes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La elaboración equivocada de las dos listas? Porque no es que es un problema de que quieras confundir las dos cosas, ¿no? Todas las Fuerzas Armadas, todos los ciudadanos y ciudadanas que en ese momento fuimos convocados por el Estado ecuatoriano para defender su integridad y soberanía, participamos en la guerra. Pero en las operaciones puntuales del Alto CENEPA existen unidades que están en una lista de tropas. Esa lista de tropas está claramente determinada en la zona de operaciones suroriental. El hecho de que nosotros, los militares, demos nuestra vida en el cumplimiento de nuestro deber no significa heroísmo. El heroísmo es un acto que va más allá del cumplimiento de la tarea, de la responsabilidad. No solamente está destinado a los militares, sino a cualquier ciudadano. Si un bombero salva a un niño arriesgando su vida en un incendio y de ahí sale con inclusive daños físicos, ese bombero es un héroe. Si un ciudadano defiende a un anciano que está siendo asaltado por unos delincuentes arriesgando su vida,
ese ciudadano es un héroe. Pero va más allá en la ley sí está determinado esto de lo que son excombatientes o veteranos y lo que son héroes y heroínas. Entonces, el problema, como repito, es lo de la lista. Pero esta lista se elaboró entonces erróneamente, equivocadamente, y por eso han surgido protestas. ¿Usted cree que sea posible llegar a una solución o hay que irse por estas vías intransigentes de que mejor se derogue la ley, de que mejor aquí no pasa nada? ¿Cómo ve usted esas negociaciones, ese trabajo dentro del Consejo de Participación para lograr una lista que realmente respondan a la realidad de lo acontecido? El articulado de la ley es un ejemplo para el país, para la región y el mundo. Es para el presente y para el futuro, pero había que cerrar la ventana que quedaba todavía abierta del pasado, y para eso la segunda disposición final. En esa segunda disposición final se trató de buscar la excepción, no la generalidad, es decir, ver quienes han sido en el pasado no atendidos adecuadamente y son la excepción en el empleo militar de la guerra del CENEPA y del 81. En esa segunda disposición se incluyó a los oficiales, a la tropa y oficiales condecorados con la Cruz de Guerra para tanto el conflicto del 95 como para el 81, y también se incluyeron los encomios solemnes. Allí hay un pequeño tema, un problema de apreciación. ¿Qué es un encomio solemne? Una felicitación por algo extraordinario que se ha hecho más allá del cumplimiento normal de sus actividades. O sea, ese fue el problema, no incluir a los del encomio solemne, de heroísmo. Incluir a los del encomio solemne en la lista de héroes y heroínas, o sea que no correspondía entonces, ¿o sí? Mire, yo creo que ahí hay que revisar, pero en todo caso el Ministerio de Defensa Nacional ha enviado una lista. Tanto los que están cobijados por la ley de gratitud, que también está en esa disposición final segunda, los condecorados y los encomios están publicados en una orden general, es decir, en un documento público. Por consiguiente, no se pueden inventar, no se pueden buscar este momento para ponerlos. Eso parece ser que es un elemento de justificación para lo que están haciendo. Un reclamo que a mi modo de ver no es el que debe hacer un soldado, con rectitud, con absoluta transparencia, y si alguien tiene un problema, tiene que ir a donde dice la norma, es decir, al Consejo de Participación Ciudadana, y presentar un caso, tanto si es que quiere cuestionar a una persona o si es que quiere él también buscar y justificar su participación en el conflicto armado. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo.